Buenos días, amigos y hermanos de Cedar Mill. Mi nombre es Jorge y hoy les doy la bienvenida al sermón del domingo. El día de hoy estaremos viendo el segundo sermón de la serie Transformados. Pero antes quiero decirles de que si no pudieron ver el video del viernes pasado de adoración, pueden verlo dándole clic al link que tenemos abajo para que ustedes puedan disfrutar con los hermanos en el servicio de adoración. Bueno, antes de empezar, quiero que oremos para preparar nuestros corazones. Oremos. Gracias, Padre, que estás en los cielos. Gracias porque has hecho todo perfecto, Padre. En esta mañana estamos aquí ante ti para pedirte que abras nuestros corazones, que nos ayudes a entender lo que hoy nos vas a decir, Padre Santo, y que podamos absorber todo lo que el hermano nos va a decir sobre la palabra. Padre, quédate con nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y sin esperar más, vamos con el hermano Max Calderón. Buenos días, iglesia. Gracias, hermano Jorge. Soy el pastor Max Calderón y estoy contentísimo de estar con ustedes esta mañana para continuar nuestro recorrido a través de la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos para explicarles cómo el evangelio de Jesucristo tiene el poder para literalmente cambiar y transformar nuestras vidas. Si usted recuerda, la semana pasada el pastor Rubén hizo un rápido recorrido por los primeros dos capítulos de esta carta, haciendo una pausa y aterrizando su mensaje en una porción de la palabra que muchos consideran como el párrafo más importante de toda la escritura, Romanos 3:20 al 25. Y en este mensaje quiero invitarlo a escudriñar conmigo otra parte, otra porción muy importante de la palabra que encontramos en Romanos 5:1 al 5. Así que por favor tenga lista su Biblia porque aunque solo nos vamos a enfocar en unos 5 cortos versículos, estos están saturados, repletos, completos de significado o esencia. En lo personal como pastor, este tipo de pasajes a mí me fascinan mucho porque espiritualmente hablando estos son muy jugosos. Me hacen pensar en la emoción que siente también un cocinero cuando se le da una receta corta con pocos ingredientes, pero cuando los junta y los marina, termina produciendo un platillo sabrosísimo. Así que por favor, abra su Biblia en Romanos 5:1 al 5, porque Dios tiene un platillo delicioso para nosotros esta mañana. Por favor, lea conmigo en Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe, y vamos a hacer una corta pausa en estas primeras palabras que el apóstol Pablo usó para iniciar este versículo, porque es muy importante ver qué es lo que realmente quiso decir. Mi esposa, cuando estamos comiendo, me dice algunas veces, cálmate, tranquilízate, tómate tu tiempo, disfruta y saborea tu comida, y tiene mucha razón. Porque de la misma manera que esos tacos que a veces comemos requieren ser masticados y digeridos antes de ser tragados, de la misma manera la palabra de Dios cuando se lee también tiene que ser escudriñada. Así que con eso en mente quiero invitarle a estudiar, a escudriñar conmigo estos siguientes versículos. Volvamos otra vez ahí a Romanos 5:1, donde dice, así pues, justificados por la fe. Lo que Pablo estaba haciendo aquí es referirse a lo que el pastor Rubén nos hablaba la semana pasada, cuando Pablo en Romanos 3:25 aclaró que la única y solamente forma de poder experimentar la justificación y reconciliación de parte de nuestro o con Dios es a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ya en el capítulo 5, Pablo dice esto, que como resultado de haber sido justificados y redimidos o reconciliados con nuestro Padre Celestial, eso nos califica para recibir ciertos beneficios o bendiciones. Porque la meta de Dios no fue solamente reconciliarnos o rescatarnos para darnos un ticket directo hacia el cielo el día en que nosotros muriéramos, sino el equiparnos y darnos todo lo necesario que íbamos a necesitar mientras viviéramos nuestra vida en esta tierra y les fuéramos
útiles. Así que esa era su meta. Y en esta mañana yo quiero compartir específicamente con usted esas 5 bendiciones que Dios usa para cambiar y transformar al nuevo creyente, según el apóstol Pablo se lo explica en su carta a los romanos. Lea nuevamente conmigo ahí en Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que la primera bendición que recibimos, que instantáneamente recibimos en el momento de nuestra conversión, es que tenemos paz con Dios. Ahora, usualmente cuando los cristianos hablamos de paz, generalmente nos estamos refiriendo a un sentimiento o una emoción temporal que muchas veces nos produce felicidad. Y hasta un deseo muchas veces de cantarle y alabar a Dios. Pero cuando Pablo dice que hemos obtenido paz con Dios, él no se está refiriendo a un sentimiento, aunque el tener paz con Dios puede producirnos bellos sentimientos. Nuestra paz con Dios no está basada en un sentimiento, sino en un acontecimiento. Pablo se refiere a lo que aconteció cuando tú por primera vez creíste y aceptaste el crecimiento o el sacrificio de sangre que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Pablo dice que ese día la barrera de división, la barrera de división y enemistad que había entre tú y Dios quedó en el pasado, porque en ese mismo momento Dios perdonó tu pecado y fuiste totalmente justificado. Ahora, es muy posible, si tú eres un nuevo cristiano, que lo último que en este momento estés experimentando o creas estar experimentando es una paz con Dios. Porque tal vez eres uno de esos cristianos que desde el día en que se bautizó, muchos en tu familia y amigos te ven como un traidor. Porque según ellos, cambiaste tu religión. Pero el hecho de que tu familia ahora te desprecie y tus amigos te abandonen no significa que Dios te ha abandonado o te ha dejado de amar o que está enojado contigo. Porque Pablo nunca dice que el tener paz con Dios automáticamente también nos produce una reconciliación con el mundo. Es todo lo contrario. Es más, cuando tú llegas a los pies de Cristo, empiezas tu guerra con el mundo. Porque empiezas a resistir al mundo. Y muchas veces eso incluye a tu familia y a tus amigos. Así que ahora, si ya tienes años de ser cristianos y sientes aún no tener paz con Dios, tu meta no debe ser ignorar esos sentimientos. Más bien lo que debes hacer es evaluarlos y preguntarte, ¿por qué mis sentimientos no concuerdan o alinean con la realidad de lo que la palabra de Dios dice? No ignores tus sentimientos, nomás evalúalos. Recuerda que fue el mismo Dios que te diseñó, el que te dio la capacidad de experimentar ese tipo de sentimientos, porque estos pueden servirte como indicadores de que algo anda mal en tu vida. Los sentimientos son algo similar a los medidores en el tablero de un automóvil, donde hay agujas que nos indican si estamos a punto de quedarnos sin gasolina, si el carro se está sobrecalentando o si ya es tiempo de cambiar el aceite. Pero ¿cuántos de nosotros a veces hemos tenido un vehículo al cual se le daña uno de esos indicadores porque se desconectó del resto del sistema mecánico de ese automóvil? Y para que esos indicadores nos digan la verdad, estos tienen que estar conectados a todo el sistema mecánico del automóvil. Déjame darte un ejemplo sobre esto. Hace más o menos un mes yo llevé a mi carro que le hicieron un cambio de aceite. Al mecánico... el mecánico se recordó de poner el sticker o la etiqueta esa donde te marcan las millas, las 3,000 millas que tu carro debe pasar para poder necesitar otra vez un cambio de aceite. Lo que sí se le olvidó hacer es reiniciar aquella luz que se enciende para alertarte también cuando ya está llegando al punto de que el aceite necesita ser cambiado. Pero como en el tablero el millaje decía claramente que no coincidía con lo que el mecánico había puesto en aquella etiqueta, lo que hice fue reiniciar la luz y ajustarla a la realidad que indicaba el millaje. Pero si al mecánico se le hubiera olvidado poner esa etiqueta para registrar como referencia el millaje,
el real millaje del automóvil para el momento en que necesitara cambiarse el aceite, entonces sí hubiera habido un gran problema o confusión. Porque el problema con nuestros sentimientos es que estos pueden confundirnos fácilmente si no están alineados a la realidad de la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios esté equivocada, sino porque si no tenemos la palabra de Dios como referencia, lo que vamos a querer hacer es ajustar la palabra de Dios a nuestros sentimientos. Y eso sería como si yo, en vez de ajustar la luz o reiniciar la luz de mi automóvil, decidiera mejor ajustar el millaje que indica que mi automóvil está bien. Así que cuando me acerco a Dios y no me siento en paz con Él, el que necesita alinear sus sentimientos a la realidad de la palabra de Dios soy yo. Porque la palabra de Dios siempre va a estar en lo correcto. Esta siempre va a funcionar como el medidor que nunca se equivoca en el tablero del cristiano. Si cuando me acerco a Dios no me siento amado, y la palabra de Dios dice que no hay nada que pueda separarme del amor de Dios, porque su amor no está basado en lo que yo hago o no hago, sino en lo que Él hizo cuando se entregó por mí en la cruz del Calvario, la veracidad de ese acontecimiento nunca dependerá de mis sentimientos. Por lo tanto, lo que debo hacer es ajustar mis sentimientos a esa realidad. Romanos 5:1 nuevamente. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, si la primera bendición que recibimos es que tenemos paz con Dios, la segunda bendición es que ahora podemos estar firmes en su gracia. Pablo describe nuestro acto de fe como una llave con la cual Dios nos dio completo y directo acceso a su gracia inagotable, describiéndola como un lugar al que podemos entrar en todo tiempo y permanecer firmes con toda confianza. Por eso cuando el apóstol Pablo tuvo unos sentimientos donde a él le parecía que Dios no estaba respondiendo a sus peticiones, como que Dios lo estaba ignorando, Dios le respondió a Pablo diciéndole: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi gracia es sostenible e inagotable y es suficiente. Así que tu familia puede abandonarte, tus amigos pueden traicionarte porque su amor es condicional. Aún tu salud puede quebrantarse, pero eso no significa que Dios ha dejado de amarte. Su gracia es eterna. Una vez más, déjame decirte, no hay nada en este mundo que tú puedas hacer para que Él deje de amarte o te ame más. Y después Pablo dice en Romanos 5:2, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice que como consecuencia de tener paz con Dios y el estar firmes en su gracia, como resultado de nuestra justificación, podemos regocijarnos. Podemos regocijarnos porque nuestra esperanza está asegurada por la gloria de Dios. Aunque debemos recordar que la definición que este mundo le da a la palabra esperanza es totalmente diferente a la definición del tipo de esperanza al cual Pablo se está refiriendo. Muchos de nosotros definimos la palabra esperanza como una simple y casual aspiración o deseo que algunas veces se realiza y algunas veces no. Pero Pablo se está refiriendo a un tipo de esperanza definido por la Biblia, la palabra de Dios, quien dice que esta nos da una certeza futura capaz de transformar nuestra presente realidad. Una certeza futura capaz de transformar nuestra presente realidad, porque no depende de nuestra gloria o capacidad personal, sino de la gloria o capacidad ilimitada de un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible mientras esté dentro de su divina voluntad. Y todo aquel que ha puesto su fe en la esperanza de la gloria de Dios y no en sí mismo, siempre tendrá la certeza de todo lo que espera y la total convicción de todo lo que aún no puede ver. Porque esta persona
Primero, tiene paz con Dios. Segundo, se siente firme en la gracia inagotable de Dios. Y tercero, reconoce que su esperanza está asegurada o anclada en la gloria de Dios. Y si nos adelantamos por un momento al versículo 5, Pablo dice esto en Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ves cómo es esto de maravilloso? Note usted que la razón que Pablo nos da para que podamos confiar en este tipo de esperanza es el hecho de que Dios, desde el momento de nuestra justificación, inmediatamente derramó su amor sobre nosotros. Esto no es algo que Dios prometió hacer en el futuro, sino que Él hizo en ese mismo instante. Entonces, podemos deducir que nuestra cuarta bendición es de que ya tenemos el amor de Dios en nosotros ahora mismo. Pablo nos está diciendo a usted y a mí que no tenemos que esperar hasta el día en que muramos y estemos en la presencia de Dios para experimentar el amor de Dios. Porque Dios decidió darnos por adelantados una prueba de su amor, las primicias del Espíritu Santo que vive ahora dentro de todos nosotros. La próxima vez que le predique le voy a hablar extensamente acerca del poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero hoy quiero enfocarme en esto. Quiero enfocarme en enfatizar lo que Pablo dice acerca de cómo nosotros podemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida ahora mismo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí es cierto, un día vamos a ser glorificados y experimentaremos del amor de Dios en su totalidad. Pero no va a ser porque Él no nos los haya dado o ofrecido en su totalidad desde el día en que nos justificó, sino porque nosotros en nuestra condición imperfecta somos incapaces de comprender el inmenso amor de Dios, el inmenso amor de un Dios perfecto en su totalidad. Pero a través del Espíritu Santo, el amor de Dios está disponible para nosotros en todo tiempo y circunstancia. El Espíritu Santo es como la primicia de amor que nos garantiza la promesa de amor que Dios nos hizo desde el momento en que nos reconcilió con Él para tener con Él una relación que al final será eterna. Hermano, si tú por fe has recibido la justificación de Dios, si tú por fe has recibido el perdón de tus pecados, tú ahora tienes acceso completo al amor de Dios. Así que déjame preguntarte, ¿estás experimentando el amor de tu Padre Celestial? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo que te dice, tú eres amado, tú eres altamente apreciado por tu Creador? Porque si no estás escuchando esa voz, el mundo se va a encargar de decirte todo lo contrario, porque el diablo es un mentiroso y quiere destruirte. Porque si logra hacerlo, él sabe que con esto él va a herir el corazón de aquel Dios que te ama. Pero si tú escuchas la voz del Espíritu Santo, entonces Pablo dice que tú vas a ser capaz de regocijarte aún en medio del sufrimiento. Regresa conmigo a lo que Pablo dice acerca de esto en Romanos 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, dice Pablo. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. La quinta bendición que recibimos cuando hemos sido totalmente convencidos del amor de Dios es que nos regocijamos aún durante el sufrimiento. Porque cuando el sufrimiento venga, no vamos a asumir que Dios ha dejado de amarnos, sino que por el contrario vamos a confiar más en Él, porque vamos a creer que Él vio como algo necesario, que Él vio este sufrimiento como algo necesario para el crecimiento de nuestro carácter. Así que no nos vamos a regocijar porque somos masoquistas al dolor, sino porque ya somos lo suficientemente maduros para entender el amor de Dios y sus propósitos. Es más, se cree que la señal más evidente en el creyente justificado es su habilidad de regocijarse aún durante el sufrimiento.
Y por supuesto que Pablo habla que cuando Pablo habla de este tipo de regocijo, Pablo no se está refiriendo a un cristiano que siempre va a andar alegre y sonriente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Acabo de chocar mi carro, gloria a Dios, aleluya. No, el cristiano que es capaz de regocijarse durante el sufrimiento es aquel que tiene paz con Dios, se siente firme en la gracia inagotable de Dios, reconoce que su esperanza está asegurada en la gloria de Dios y que Dios le ama en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. El gozo de este cristiano no depende de lo que está aconteciendo, sino de lo que aconteció cuando Dios lo justificó. El verdadero gozo es permanente y puede llegar a producir felicidad, pero la felicidad no puede producir gozo, porque la felicidad depende de lo que está pasando. Por esa razón, las personas que quieren ser felices todo el tiempo están haciendo algo para mantener su felicidad. Y lo peor es que lo que hace feliz a una persona no es precisamente lo mismo que hace feliz a otra. Algunas personas se alegran con un helado de chocolate, pero en cuanto se lo acaban y se acuerdan que rompieron la dieta, su felicidad se convierte en culpabilidad. Otros se sienten felices cuando compran un carro, aunque sea en pagos, pero la felicidad se va en cuanto se atrasan en uno de esos pagos. Otros dicen, si me caso voy a ser más feliz. Y ahora ya no es uno, sino que son dos los infelices. No podemos o no debemos permitir que el mundo nos engañe. El único que puede darnos un gozo permanente, que puede producir felicidad en nosotros, es el que nos diseñó, nuestro príncipe de paz. Se me vino a la mente un himno muy antiguo que si usted es un cristiano de varios años como yo, tal vez lo conoce. Si usted se acuerda, dice así: este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Hasta ahí llegó mi cantada. Porque lo que este canto dice es que es el gozo el que produce felicidad y no la felicidad la que produce gozo. Y siempre este va a ser producido por el autor del gozo, por el que conoce nuestros sentimientos, por el que conoce nuestro corazón. Así que, hermano, no te conformes con la felicidad barata y temporal que este mundo te ofrece. Dios tiene algo mejor y duradero para ti. Si estás dispuesto a perseverar y confiar en Dios aún durante el sufrimiento, Dios te ama y Él nunca va a permitir el sufrimiento para destruirte, sino para construirte y que tú puedas desarrollar una resistencia a las cosas que no valen la pena en este mundo. Déjame compartir algo. Hace un par de meses yo empecé a intentar hacer algo que creí nunca iba a poder hacer después de mis 50 años. Me puse como meta volver a correr 5 millas. Así que decidí ese mismo día someter mi cuerpo a un sufrimiento extremo. Empecé a caminar, pero en vez de irme caminando por una calle parejita como la Farmington Road, lo que hice fue agarrar la 185 cuesta arriba, ahí como yendo para el Cooper Mountain Park, el parque ese que está bien empinado. Nomás no me preguntes cómo me sentí ese día. Pero déjame decirte de todos modos, por si acaso mi sufrimiento te hace feliz. Mis piernas, cuando iba por la primera empinada, yo sentí que mis pulmones se iban a explotar y se iban a incendiar y que mis pobres piernas delgadas se iban a desintegrar. Y ni se te ocurra preguntarme cómo me sentí al siguiente día. Te lo voy a decir de todos modos, sentí que me moría. Pero no me di por vencido y en término de unos cuantos días llegué a desarrollar una resistencia con la que ahora puedo correr más de 10 millas. Porque ahora soy yo el que controla mi cuerpo y no mi cuerpo el que me controla a mí.
Todavía sufro cuando subo esas cuestas, pero me gozo cuando llego a la cúspide porque sé que he perseverado. Pablo dice, los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Dios permite el sufrimiento para que tú y yo desarrollemos una resistencia a las tentaciones temporales que pueden llegar a controlarnos a largo plazo. Y para que seas tú el que controla tus circunstancias y no tus circunstancias las que te controlan a ti, necesitas tú entonces aprender a resistir el sufrimiento y reconocer el gozo que aún puede haber en él. Porque cuando aprendas a controlar tus circunstancias, dice la palabra de Dios, tu carácter será aprobado. Y esto te va a dar aún más la esperanza de creer más en la promesa de Dios que encontramos en 2 de Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades, dice aquí, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Piece of cake. Dice la palabra de Dios prácticamente aquí. Estas pruebitas, estas pequeñas circunstancias, dice, no se comparan a lo que Dios tiene por ofrecerte. Por lo tanto, hermano mío, no te des por vencido. Persevera y pon tu mirada en lo permanente y no en lo temporal. Dios tiene preparado para ti algo mucho mejor de lo que este mundo puede ofrecerte. No te dejes engañar. El diablo te quiere robar estas 5 bendiciones. Y si hasta hoy tú no has recibido ni la primera de estas 5 bendiciones, yo quiero invitarte a hacerlo porque Dios puede liberarte y justificarte de tu pecado en este preciso momento para que te puedas abrir a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para darte hoy. Y en este mismo momento, ora conmigo. Padre Celestial, tú eres el diseñador de todo lo bueno que podemos recibir en nuestra vida. Gracias porque no esperaste en que nosotros llegáramos a ser buenos, en que nosotros llegáramos a realizar ciertas obras que nos hicieran merecer, porque tú sabías que nunca lo íbamos a lograr. Y Padre, tal vez entre las personas que escuchan este mensaje en este día es precisamente lo que han estado haciendo, tratando de encontrar cuál será la obra que les llevará a experimentar tu gracia, mas sin embargo, tú la has tenido disponible desde el momento en que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Y si una de esas personas está escuchando este mensaje en este día, Señor, inspírale a decirte, Padre, te necesito. Necesito tu bendición. Necesito tu gozo permanente y no esa felicidad hueca con la cual yo a veces me he conformado. Hoy te acepto como mi Redentor. Te acepto, Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida. Te entrego mi vida por todo lo que queda de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.